Muchos libros se han escrito sobre el conflicto colombiano, sobre su barbarie, sobre la miseria de las balas y la guerra. Bastantes han detallado uno de los episodios más complejos del conflicto, la de la masacre de Bojayá. Pero pocos han sido los textos escritos por las víctimas, quienes en primera persona narran el viacrucis que padecieron al estar en medio de un combate de los actores de la guerra. Por eso Antún Ramos Cuesta se dio a la tarea de escribir sobre este episodio. Antún no era un habitante más de Bojayá. En ese momento, a sus 28 años, era el sacerdote de la iglesia de este municipio del Chocó colombiano, el líder espiritual de los creyentes católicos en esta población con no más de 2.500 habitantes. Hoy persiste en su memoria la mañana del 2 de mayo del año 2002. Por su mente se cruzan una y otra vez los episodios de uno de los momentos más trágicos no solo de su vida, sino de la historia de violencia que ha marcado a Colombia. Un conflicto que él denomina sin sentido y que rememora uno de los enfrentamientos más brutales de los actores del conflicto que atentaron directamente contra la comunidad civil, la de Bojayá, quien ya había sufrido los atentados sociales, los del Estado y su olvido. Por eso decidió escribir. Yo hace rato quería escribir, pero sentía que no estaba preparado. Escribir sobre una masacre en la inmediatez de cuanto ocurre, escribes con rabia, con desespero, y puedes decir cosas que después te puedan lamentar. Yo esperé 23 años para contar algunos hechos muy inéditos de lo que pasó, para contar mi perspectiva de lo que yo pienso ahora, ya más reposado, 23 años después. El padre Antún se convirtió en uno de los símbolos de esa masacre. Es la carátula de una de las postales más conocidas del conflicto, quien trató de hacer hasta lo imposible por la población que quedó en medio de una disputa que le era ajena. Antún es el joven moreno que sostiene el famoso Cristo de la iglesia, la escultura religiosa también víctima de los fusiles, morteros y pipetas lanzadas entre la guerrilla de las FARC y los paramilitares que se enfrentaron en medio de la población en Bojayá, resguardada en la parroquia. Por eso en su libro narra, recrea y cuenta los hechos inéditos de ese episodio como escudos humanos por parte de los grupos criminales. Nosotros teníamos claro que en la iglesia solamente tenían que estar solo población civil. Pero siento yo, ahora ya reflexivamente, por el número que tenía la FARC, que era el quinto frente, el 34 y el 57, para un solo grupo que era el bloque Elmer Cárdenas, el número lo superaban y en experiencia. Y ellos en algún momento quisieron meterse a la iglesia donde estaba la población civil para desde allí dispararle a ellos. Tocaron la puerta, quisieron entrar, yo me opuse y la gente vino y me respaldó, que aquí no podían entrar. Pero fue una situación para ellos y para nosotros de vida o muerte, porque ellos tenían armas, nosotros no, aparte de la palabra. Y fue una situación muy tediosa para ambos. Al final vencimos nosotros porque no pudieron entrar. Pero esas victorias no necesariamente fueron el reflejo del cese de hostilidades. El padre tuvo que resistir los días de enfrentamientos que también se convertían en la peor pesadilla. Toda una dinámica social se generó dentro de la iglesia para atenderse ellos mismos en medio del confinamiento que generaron los enfrentamientos. De repente, se habían convertido todos en una familia. Había incluso un médico. Se trataba de Marcelo, quien no solo atendió a la población víctima, sino a los mismos integrantes de los grupos criminales, quienes lo solicitaban en contra de su voluntad. A prestar los primeros auxilios al paramilitar que está herido, pero Marcelo estaba con mucho miedo. Y me decía Marcelo, padre, salgo. Le dije, Marcelo, hay que salir porque si no, o sale el médico o comenzamos a matar gente, decían los paramilitares. Entonces yo decido ir con el médico a acompañar y cuando llego, Marcelo me hace seña que el comandante me hace seña que ya sus signos vitales ya no estaban. Y había otro que le habían también, una bala le había atravesado la columna, que también estaba pues, en unas condiciones. El médico me dijo, no, a este le quedan pocas horas. Esas son las historias que el padre Antún a veces ni siquiera quiere recordar, pero es imposible no hacerlo. En un acto de memoria, de persistencia
de madurez en un momento en el que asumió una responsabilidad inimaginable. Yo era un sacerdote, digamos, casi recién ordenado, tenía 2 años apenas de estar ordenado. Fui a Bojayá a prestar mi servicio en la comunidad, muy inexperto. Creo que hice lo más que pude. Yo me juzgué por mucho tiempo muy duramente porque yo me decía en las noches, yo debía haber hecho más. Yo pude haber trabajado más por la gente, pude haber sacado más heridos, pude haber ido a enfrentarme con ellos para decirle esto, lo otro, pero lo digo ahora 23 años después. Pero yo hice lo que en mi entorno, lo que estaba a la mano para hacer. El padre busca retratar en el libro el desafío humano de preservar la vida, de ser creativo en medio de la peor pesadilla para poder sobrevivir. De lo que ocurrió dentro de la logística, tú metes 500 personas, tienes 500 personas dentro de una iglesia, hay que establecer una logística, unos comités de alimentos, unos comités de abridores de puertas, unos comités de salud. ¿Y cómo funcionaba eso? Una cuasi democracia ahí. No busca recrear esa barbarie con fines comerciales, sino reflexivos. Y solo después de 23 años de ser testigo y víctima de que en su frente cayera el cilindro o pipeta que habían lanzado los guerrilleros, hace un análisis profundo, personal y social de lo ocurrido. Es una mezcla de catarsis, de desahogo, de reflexión, de denuncia también. Es un conjunto de situaciones 23 años después. Tal vez si hago el libro al año siguiente, como algunos me lo pidieron y estaban dispuestos a que así se hiciera, lo hubiera hecho con mucha rabia, con mucho rencor, tal vez agresivamente para los actores que de alguna manera tienen una responsabilidad, que es el Estado, la guerrilla y los paramilitares. Y es que sí, pese a su condición espiritual, hubo una emoción tan humana como la rabia. Yo inicialmente tenía mucha rabia, pero por unos hechos también anteriores a eso. Porque 2 meses, 3 meses antes, la guerrilla de la FARC, en un hostigamiento que hizo a la ciudad de Quito, muere mi mamá. Y 5 o 6 meses después, el ELN secuestra a uno de mis hermanos. Pero hoy ya es otro momento de cabeza fría. Es uno de reflexión, entendimiento y sanación. Hoy día cuento eso, pero sin rabia, tal vez con amor, e invitando a la reflexión, porque como está el país, Bojayá puede ser un detonante en cualquier lugar del país, porque el conflicto sigue y sigue fuerte. Asimismo se describe hoy un hombre que poco a poco ha ido sanando. Lo digo ahora 23 años después, pero yo hice lo que en mi entorno, lo que estaba a la mano para hacer. ¿Y quién es Andu hoy? Una persona más tranquila, más reflexiva, un gestor de paz desde las comunidades, un constructor de paz en lo cotidiano, y espero seguirlo siendo e invitar a los lectores también que nos unamos a esta gran cruzada de construir paz. Pero cada realidad para las víctimas es diferente. ¿Usted todavía tiene contacto con las familias también víctimas de la masacre de Bojayá? ¿Qué sentimiento tienen ese yo soy? O sea, ellos, ¿qué resiliencia han asumido frente a esta situación? No, la comunidad en general sigue apostándole a la construcción de paz. Recuerda que en el plebiscito Bojayá fue el municipio del país donde más se votó por el sí. El 97% de la población votó por el sí. Es decir, rechazando de alguna manera una apuesta nuevamente a la guerra. Hay muchos que todavía les cuesta creer o que les cuesta adaptarse a esa resiliencia, a esa situación de lo que ocurrió con la masacre de Bojayá. Sí, o sea, la situación de Bojayá tuvo muchas aristas. Hay gente que dejó de creer, gente que dejó de ir a la iglesia, gente que se pasó para otras creencias, gente que aún todavía llora de sus víctimas. Porque recuerda que para nosotros los afro, al muerto hay que hacerle un velorio, una novena, 9 días de rezo y un velorio. Y nada de eso se pudo hacer. Y a los niños hay que hacerle un walí, una tradición que hacemos en el Pacífico. Y nos tocó hacer una fosa común para enterrar a toda esa gente. Entonces, aunque lo hicimos un año después, toda esa celebración simbólica, como no se hizo en su momento, pues
seguimos nosotros en proceso de sanación. 23 años después, Antún promete en el libro Reflexión, Hechos inéditos y resiliencia para uno de los episodios más tristes del conflicto colombiano. Es un mensaje de sensatez para la sociedad colombiana en general, para el pasado, el presente y el futuro, para la guerra pasada que aún persiste. A entender la inutilidad de la guerra, a que mire en ese espejo de lo que pasó en Bojayá, que pareciera que no aprendimos la lección, pues hoy día el conflicto está recrudecido por todo el país y ojalá los actores también puedan acercarse al libro y mirar esa bonita reflexión. El padre Antún, quien después de padecer esta masacre abandonó el país, lo hizo por un acto de seguridad personal, también de desconexión, se alejó y buscó nuevos aires, pero regresó a Colombia a darle la cara a la realidad y a asumir su condición como sobreviviente de la guerra. Por eso también volvió a su tierra, al Chocó, y allí persiste en un acto de resistencia, de testimonio a la vida, de perseverar y hacer frente a la desgracia de la guerra que aún azota a Colombia.